a este segundo acto del ciclo de conferencias organizado por la Universidad de Almería bajo el título de Cuando Almería era Almarilla, panorámica de Almería Andalusí a través de su legado histórico, cultural y arquitectónico. Y en el día de hoy contamos con la presencia de un investigador de Allende, de nuestras fronteras provinciales, regionales y nacionales, que ha dedicado mucho tiempo a trabajar en el pasado andalusí y concretamente en el pasado andalusí de esta provincia. Me refiero al doctor Patrice Cressier, el cual va a hablarnos hoy de uno de los temas quizás más representativos del pasado andalusí de Almería. La Alcazaba de Almería como centro de poder, sus aspectos áuricos y su impronta territorial. Esta es, en pocas palabras, la propuesta para el acto de esta tarde. Pero vamos a analizar los elementos de esta propuesta. En primer lugar, el conferenciante. Patrice Cressier, y esto es algo que puede sonar un poco extraño, es doctor en geofísica, pero es al mismo tiempo doctor en Historia del Arte y Arqueología Islámica por la Universidad de la Sorbona. Eso quiere decir que su formación le pone en condiciones inmejorables para tratar el tema que nos ocupa esta tarde. A lo largo de su extensa actividad investigadora, ha sido también director de estudios para la antigüedad y el medievo en la Casa de Velázquez en Madrid durante 7 años, desde el año 1995 al 2002. Ha sido miembro de la Comisión Técnica de la Alcazaba de Almería durante varios años y seguramente muchos de ustedes lo recordarán durante de las estancias que realizó por aquí en funciones de miembro de la comisión. Ha trabajado sobre temas relativos al poblamiento rural y a la organización territorial de Al-Ándalus, concretamente en las provincias de Almería y de Granada, así como también ha trabajado sobre la génesis de la ciudad islámica en el Magreb occidental, donde ha tenido la ocasión de dirigir varios programas de investigación arqueológica en Marruecos y en Túnez. Y también desde hace 3 años viene participando en un programa centrado en la ciudad yerma de Sedrata en Argelia. En España, el doctor Cressier ha participado en varios programas de IMAGE en investigaciones sobre la ciudad califal de Medina Zara y actualmente es miembro del proyecto dirigido por un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el doctor Eduardo Manzano, Fatimíes y Omeyas, la pugna de los califatos en el Magreb y sus efectos en Al-Ándalus. En la actualidad, el doctor Cressier es investigador en el Centre National de la Recherche Scientifique, es un equivalente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero en Francia. Y para terminar esta breve síntesis de su labor de investigadora y profesional, decir que es autor de numerosos trabajos, ha dirigido o editado
aproximadamente 20 libros y es autor de numerosos artículos sobre las cuestiones que he señalado que han ocupado fundamentalmente su trabajo de investigación. Digo que el tema de la conferencia de hoy es la Alcazaba de Almería como centro de poder. La Alcazaba constituye, desde luego, uno de los referentes claves de la historia y la entidad almeriense. Y es tal vez el monumento más representativo de la ciudad, el símbolo de su historia y su esplendor de antaño. Ofrece muchas posibilidades para su tratamiento, desde las propias características arquitectónicas que van evolucionando en función de los cambios políticos que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, durante el periodo andalusí, pero también desde el punto de vista de su papel dentro de la fortificación de la ciudad y en la red castral regional. Y, como no puede ser menos, también el análisis de sus peculiaridades y las diferencias que se pueden establecer entre esta alcazaba nuestra y la de otras grandes alcazabas urbanas, tanto de Al-Ándalus como de otras ciudades del Magreb. Bien, este es el tema de la conferencia y este es el conferenciante. Dejo la palabra al doctor Patrice Creuset. Bueno, pues muchas gracias al profesor Javier Aguirre por esas amables palabras, porque no me decía tanto. Eso sí, me alegro mucho de estar en Almería, porque es la oportunidad de volver a ver amigos, de estar en una ciudad que he frecuentado mucho en la época en la que trabajaba en la Alpujarra almeriense y en las Ciudades Filables. Y voy a pedir también disculpas, uno por el título de la ponencia, que es un poco rimbombante, la Alcazaba de Almería como centro de poder, sus espacios áuricos y su impronta territorial, que era el título que había propuesto cuando se trataba de hacer un curso de verano. Después se cambió en un ciclo de conferencia. Evidentemente me he dado cuenta, mientras tanto, a lo largo del verano, que quizás era demasiado pretencioso este título. Y voy a reducir un poco el enfoque, sobre todo para intentar resituar la Alcazaba de Almería respecto a otras situaciones, entre otras cosas en Magreb, para que tener quizás relativizar un poco las cosas respecto a la Alcazaba. A nivel práctico también voy a disculpar mi elocución. Algunos o algunas me han pedido de articular mucho en español. Me cuesta, en francés también, entonces para articular mejor voy a leer mi texto y de eso también me disculpo. Entonces, primero, el tema que quería tratar era un tema de terminología. A lo largo de esta hora dedicada a la Alcazaba de Almería, pensaba centrarme, como acabo de decir, en tres aspectos principales, todos vinculados a su papel de Alcazaba como centro de poder, sus características arquitectónicas y la evolución de estas en función de los cambios políticos sobrevenidos a lo largo de 5 siglos, su papel dentro de la fortificación de la ciudad y también de la red castral regional, sus peculiaridades y las diferencias que mantenía con otras grandes alcazabas urbanas de Al-Ándalus y el Magreb. No obstante, antes de entrar en esos temas centrales, es decir, lo que fue la Alcazaba de Almería y en el papel que pudo desempeñar en la ordenación del espacio regional, así como en la representación del poder, o mejor dicho, de los sucesivos tipos de poder, creo necesario que nos interroguemos sobre el término mismo de Alcazaba, con mayúscula o sin mayúscula. Les parecerá probablemente un tanto extraño plantear esta cuestión, dadas la aparente banalidad de la palabra y las características arquitectónicas que ésta viene de cubrir en el caso de Almería. No obstante, esta interrogación es tanto más legítima en cuanto que Alcazaba no es una palabra árabe, sino una palabra española, heredada del árabe, y que pasó además en el caso almeriense a ser un simple topónimo. No olvidemos que todo préstamo de palabra por un idioma a otro supone una potencial pérdida de sentido,
o desviación del significado inicial. De la misma manera que Alcázar no tiene que ser, y no lo es, el exacto equivalente de Casr, Alcazaba no tiene que describir exactamente una casaba andalusí, ni siquiera en el momento de la Reconquista. Comparemos, salvando las distancias, la Alcazaba de Almería y la Alhambra de Granada, que a priori se estructuran de la misma forma tripartita, en la que la zona central alberga los palacios donde manda, reside y se muestra el emir o el sultán. En Almería, el término Alcazaba se aplica a todo el conjunto fortificado. En Granada solo se refiere a la punta extrema que domina la ciudad, de carácter exclusivamente militar, es decir, en lo que en Almería ha sido destruido y sustituido por la fortificación levantada por los reyes católicos con su imponente torre de homenaje. Esto es la Alcazaba de la Alhambra, el conjunto de Alhambra, y la Alcazaba de Almería en su conjunto con el castillo de los reyes católicos. Ven que tenemos una estructuración equivalente, pero el significado de las palabras es muy distinta. Vemos que también en el caso de la Alcazaba de Málaga, todo el espacio del recinto está ocupado por la zona palatina y de residencia, al contrario de la Alcazaba, que es solamente una parte. Vemos también que un gran hisn del siglo X, Lord Mas, un hisn califal, tiene también el mismo tipo de estructura adaptado a la topografía con una punta más fortificada. Es decir, que tenemos estructuras distintas en su función, pero similares en su apariencia. Dentro de la Alcazaba de Almería, él o los palacios se denominarán casr o qusur, al plural. No obstante, en Sevilla o en Córdoba, este conjunto de palacio es el que ha dado el nombre de Alcázar, cuando su función y su posición topográfica respecto a la Madinat, desnivel aparte, son los exactos equivalentes de los de la Alcazaba de Almería. En cuanto al término original, casaba, su uso no es general en el mundo islámico arabohablante, ni mucho menos. De hecho, es casi desconocido en Oriente Medio, donde su equivalente funcional es la qal'a. Véanse los casos paradigmáticos de Alepo o de Damasco, en Siria. Hasta tal punto que, tal como lo subrayó François Clément en el artículo sobre terminología castral en Al-Andalus, un autor egipcio del siglo XIV, como Al-Umali, pensó que era necesario precisar a sus lectores en varias ocasiones que casaba equivale en Al-Andalus a qal'a y hablaba de la Alhambra de Granada, o que Túnez tiene una casaba, se llama así la qal'a en el idioma de los magrebíes. Y lo mismo hace para Almería, lo que nos interesa directamente aquí. Tiene una fortaleza contigua a la parte antigua de la ciudad por el norte y recibe el nombre de Alcazaba en su uso de la lengua. La razón de esta dicotomía Oriente-Occidente se nos escapa. En el caso de Túnez, me parece muy probable que el uso del término casaba para la sede del poder hafsí en Ifriqiya sea el resultado de una importación tardía desde Magreb Occidental en época almohade, dado que qal'a es el topónimo masivamente utilizado para designar la mayoría de las fortificaciones medievales rurales de Ifriqiya, las mismas que en Al-Andalus y por tanto en todo lo que fue la Reino Taifa de Almería. Las fuentes escritas denominan casi siempre hisn, el plural usul. El hecho de que la casaba andalusí sea el equivalente de la qal'a oriental no implica que esta segunda palabra sea totalmente desconocida en Al-Andalus, tal como nos recuerdan los múltiples topónimos en Alcalá o Alcolea que se han conservado en la península. Alcalá de Henares, Calatrava del Salam, Alcalá la Real, Calatrava o Calatrava, Calatrava la Vieja, Calatrava, Calatayud, y un largo etcétera. No obstante, Manuel Aciel ha mostrado que el término qal'a se aplicó mayoritariamente a asentamientos de primera época, fundaciones nuevas estrechamente vinculadas con el poder político-militar, el aparato de Estado o altos personajes sustituyéndose a este y ocupados por grupos de poblaciones afines. No es casualidad que muchos de esos topónimos de Alcalá, tengan después un nombre de personaje, Al-Aslam, Yarsub, Ben Isail, etc. Es decir, que corresponden a una realidad política, arquitectónica y urbanística distintas de las qal'as orientales, con un papel también distinto en las estructuraciones del territorio.
Como saben ustedes, el único topónimo de esta familia en las márgenes de Almería es el de Alcolea, pueblo de la Alpujarra Oriental. No hay indicio por ahora, ni textual ni arqueológico, que pueda explicar esta denominación para un asentamiento rural muy similar, por otra parte, a los de su entorno. Tratando de topónimos almerienses, y si elegimos la provincia moderna como muestra significativa para lo que fue la organización territorial del reino de Taifa en su momento, conviene preguntarnos por la existencia en el ámbito regional y a lo largo de la Edad Media de otras alcazabas asaba. Si hoy consultamos folletos turísticos, artículos de prensa o páginas web de ayuntamientos, e incluso de algunas instituciones culturales, muchos de los vestigios de fortificaciones rurales de la provincia, si no la mayoría de ellos, serían los de Casaba. Son los casos de Tíjola, Purchena, Tabernas y muchos más. Sin embargo, esas caracterizaciones no se basan en ningún dato histórico y solo se deben quizás al carácter particularmente monumental de los restos conservados y al valor atribuido hoy día a esta palabra en sí. Eso es un guiño a Ángela Suárez. Solo en contados casos, además, como sería el de Laojar de Andarax, el topónimo incluye la referencia a una alcazaba, mientras que varios cerros de alcazaba, al igual que los números ceros de la mezquita o de la matanza, no conservan siquiera vestigios islámicos. Aunque tendría que rastrear más a profundidad la documentación escrita para confirmarlo, por ahora, una de las pocas citas de otra casaba que encontré es relativa a Baera, y aparece en el libro de cuentas de la Alcazaba de Almería, documento tardío y único en su género, en curso de estudio por Jorge Vidora. No tengo explicación para este hecho, salvo quizás que por esas fechas la población haya adquirido una importancia militar particular en esta zona fronteriza, vulnerable, con dependencia directa del poder nazarí. Hay que hacer hincapié en un hecho importante. En Almería, la casaba aparece relativamente tarde como elemento de estructuración del espacio político-militar, 2 siglos después de la conquista arabo-bereber de la península. Pero su primera mención es paradójicamente anterior a la fundación de la ciudad. Ibn Hayyan relata un conflicto bastante confuso entre dos personajes de Elvira, gobernadores de Bajana, Almería, conflicto que lleva a uno de ellos a atacar la puerta de la casaba en Almería, Bab Casaba Almería. En cuanto a Bajana, cuya estructura urbana resultó de la agregación de varias alquerías anteriores y unificadas a posteriori por una muralla, proceso realizado al margen del Estado cordobés, no parece haber contado con una casaba, y tampoco parece haber existido otra casaba en la provincia por aquellas fechas. Finalmente, conviene recordar que, tal como han llegado hasta nosotros las narraciones de la fundación de Almería, la ciudad, que resultó de una decisión política del califa Abderramán III en 954-55, entre otras razones como reacción a la opresión fatimí, no se refieren para nada al Casaba. Al-Udri, autor almeriense de lejano origen yemení, nos dice: Almería está rodeada por una muralla inexpugnable de piedra que construyó Al-Nasir, el emir de los creyentes. Y un poco más allá, su Madinat antigua está cercada por una prodigiosa muralla. Su arrabal oriental ha sido amurallado, conectando la muralla del arrabal con la Madina. El Fatah Hayrán es el que la amuralló. Asimismo lo está el arrabal oriental. Caricaturizando, la Alcazaba de Almería existía antes mismo de ser fundada por las fuentes escritas, pero las fuentes escritas nos dicen explícitamente que ha sido fundada en el siglo X. Quizás haga falta recordar también que no se han localizado hasta ahora tramos de la famosa e inexpugnable muralla de piedra, sino recintos de tabilla, y que la parte califal mejor conocida de estos es la puerta marítima excavada hace poco más de 2 décadas. Este es el grado de imprecisión en el que tiene que moverse el análisis arqueológico, que resulta más necesario que nunca. En otras zonas de Al-Ándalus, las casabas surgen en contexto político en momentos distintos, desde la de Mérida, construida por Abderramán II en 835 para controlar la ciudad piscola preexistente, hasta la de Vascos, parte de una fundación urbana en condiciones de equilibrio no aclarado entre el Estado y grupos bereberes asentados en esta región central de la península ibérica en un momento impreciso del siglo IX.
Si la arquitectura de la primera marca el enfrentamiento inicial de la nueva fundación con la población, la segunda responde a los mismos criterios de asentamientos que en Almería, pero en un entorno natural muy distinto y sin intervención aparente del Estado. Aquí la Alcazaba de Mérida, con su planta tan característica, construida para controlar y en contra de la población del momento en Mérida. Y aquí la ciudad Yerma de Vascos, en la provincia de Toledo, con una estructura muy similar a la de Almería, en este entorno agreste muy distinto. Vascos fundado en algún momento del siglo X, no precisado, pero con ocupación anterior a la ocupación urbana. Se suele admitir que el nombre de la ciudad de Almería procede de la existencia previa de maharis, interpretados como dispositivos de vigilancia de la costa, torres, atalayas para muchos investigadores. En apoyo a Bajana, la capital de la cura, localizada río arriba. Sin negar esta lectura, Manuel Asien observa que según su suplemento al diccionario árabe, Reinhard Dozy había definido los mahalis de una forma muy diferente. Recintos cerrados de muros bastante grandes para albergar una pequeña guarnición donde los fieles musulmanes se reúnen para hacer la guerra a los no musulmanes. En este caso, esos mahalis bien podrían haber sido la casaba atacada por el gobernador de Bajana en 1915. También pueden confundirse con el primer asentamiento propiamente islámico del que tenemos noticia en este tramo de la costa y que era un ribat. Al-Udri, en el siglo XI, nos dice a su propósito que los árabes utilizaron el lugar como ribat y construyeron defensas. La gente buscaba refugio ahí y practicaba la vida de ribat sin que entonces hubiera edificaciones ni viviendas. ¿Supone este vacío interior que la práctica del ribat era solo episódica? ¿O que esos recintos funcionaban también como refugios temporales? Esas son de las varias preguntas que se hacen siempre alrededor de esas cosas raras que son los ribat. Este asentamiento costero habría seguido un proceso muy similar, en todo caso, al documentado en la orilla sur del Mediterráneo. El caso de Nakur, la capital del emirato del mismo nombre, el corazón del Rif, por la situación respectiva de la ciudad y del ribat. El ribat de Nakur estaba en la costa, a 15 kilómetros al norte de la ciudad misma. O también comparable al caso de Asila, en la fachada atlántica, por ser el ribat que se transforma en ciudad y por la recuperación, urbanización y fortificación a posteriori por el Estado, en este caso el Estado idrisí. Pero todos esos acontecimientos en el Magreb ocurren más temprano, a mediados del siglo IX. Hablando del Magreb al-Aqsa, quizás ahora sea el momento para hacer observar que en esta región tan cercana, la palabra Kasaba recubre tres realidades urbanísticas, arquitectónicas, social e institucionales muy distintas entre ellas. Puede ser la parte fortificada de una ciudad donde reside el jefe de Estado o su representante y donde están alojadas las tropas que le defienden. El caso más conocido será llamado hoy Kasaba de los Urayas, sede del poder califal almohade en su ambiciosa e inacabada fundación de Ribat al-Fat, el actual Rabat. El paralelo en este caso es todavía muy estrecho. Ven aquí la Kasaba de los Urayas, llamada así porque en época muy moderna se asienta una tribu de este nombre, pero que en su época se llamaba Mahdiya, la ciudad del Mahdi, y aquí el gran recinto almohade con la mezquita mayor inacabada y dos divisiones, incluso la puerta monumental. La situación, aunque sea al lado del mar del río Puregrec, es muy similar a la situación almeriense. A partir del siglo XVI, con los saadís, el término se aplica casi exclusivamente a fortalezas estatales destinadas al control de las poblaciones urbanas y rurales. En el siglo XVII, Maulay Ismail, segundo y más prestigioso sultán alawita, generaliza al país entero esas fortalezas de plan cuadrangular simple y con un número limitado de edificios interiores. Algunas siguen marcando la toponimia y han evolucionado hacia verdaderos centros urbanos, tal como Casbatalla, al pie del Atlas Medio, pero el ejemplo que presento aquí es uno de los más monumentales, la Kasaba de Mahdiya, edificado por Maulay Ismail en la costa al norte de Rabat.
Por último, ante todo, es el nombre dado a las zonas meridionales del país, a las casas fuertes, hábitat colectivo o residencias de notables que estructuran el espacio rural de los valles presaharianos y también de las laderas del Alto Atlas. He enseñado aquí un ejemplo, la Casaba de Taurid. Hay valles enteros poblados de esas casas fuertes en vía de desaparición ahora, desgraciadamente. Para concluir ese largo, aunque espero no inútil preámbulo, quería hacer hincapié en unos pocos puntos. La Casaba no ha respondido siempre ni en todas partes a un único modelo político-militar y por tanto urbanístico-arquitectónico. El modelo que sigue la Alcazaba de Almería es solo uno de ellos, el más frecuente en Al-Andalus, pero quizás no el más antiguo. Se trata de una fortaleza urbana concebida desde su fundación como uno de los elementos integradores del urbanismo, a la vez unido y autónomo del núcleo urbano con el fin de acoger y proteger la sede del poder o de representación. Dentro de esta definición aparentemente precisa, las soluciones urbanísticas son múltiples, como hemos visto al principio con la Alhambra de Granada, Málaga o Almería. Este mismo tipo es conocido en otras regiones del Dar al-Islam con otros nombres, ante todo el de Calaá, término que en Al-Andalus se atribuyó a asentamientos precoces con vocación inicial peculiar. En Al-Andalus, la fecha de aparición de este tipo mayoritario de casaba, diferente en su concepto, tanto de las primeras fundaciones del tipo de Mérida como de los Qusur del tipo de Córdoba, es sensiblemente posterior a la conquista. En el caso de Almería, son fortificaciones precoces, anteriores a la fundación urbana y bastante distintas tanto en su estructura como en su función, las que han sido interpretadas a posteriori como casaba por Ibn Hayyan. Y ahora, después de este realmente largo preámbulo, no me doy cuenta hasta cuál punto, vamos a hablar un poco más de la Alcazaba de Almería. Según acabamos de ver, la Alcazaba de Almería constituye un caso modélico de uno de los tipos de casabas que se generaron a lo largo de la Edad Media para responder a equilibrios políticos concretos. Su posición topográfica dominante respecto a la ciudad, tan eficaz como simbólica, no deja ambigüedad respecto a su función primera de control de la población urbana y de sede del poder. En la foto de abajo puedes ver hasta cuál punto se domina el casco urbano, la mezquita mayor y el puerto, que son los elementos claves del urbanismo de la ciudad. Vuelvo rápidamente sobre la característica división tripartita de su espacio interior, de la que se sigue suponiendo sin prueba definitiva que remonta a sus orígenes. Quedan muchas preguntas pendientes. La única certeza funcional es que la zona central era efectivamente la sede del poder, pero ¿era la sede administrativa o solamente la residencia del gobernante o del emir? Eso no está resuelto todavía. La punta occidental ocupada por el castillo cristiano, no sabemos lo que había en época islámica. ¿Era una zona propiamente militar o era la continuidad de la zona de residencia y de la zona de Qusur de los palacios? En el recinto bajo, ¿quién vivía ahí? Sabemos que hay un hábitat, que no era un recinto vacío, no era un albacar, pero eran funcionarios, eran militares, era el pueblo llano. No hay explicación todavía y por ahora los pocos datos de excavación que tenemos no permiten concluir. Centrémonos ahora en el segundo recinto y en su conjunto palaciego. La primera, hablaré solamente rápidamente de la época califal y de la época taifa, dado que es el centro del ciclo de conferencia. Lo poco que sabemos sobre las instalaciones residenciales de época del califal en la Alcazaba se debe a los recientes descubrimientos arqueológicos y están lejos de contestar a todas las preguntas pendientes a su respecto. Las fuentes escritas no las describen y tampoco mencionan quiénes eran sus moradores. Se suele admitir que el trazado de la muralla califal corresponde en su mayoría al del recinto actual. No obstante, las excavaciones realizadas en el tramo central de la cortina norte muestran que el muro de época califal vino a doblar un muro anterior que bien podría haber pertenecido a uno de los mahalis del que hablamos antes. Y que él mismo, este muro califal, fue doblado en un momento posterior para ampliar el palacio y desplazar su fachada septentrional hacia más al norte. En esta zona
No se puede reconstruir la planta del edificio original, con excepción de la puerta torre con aparejo simulado de sogaitismo, que se trata de un placaje, no es un falso aparejo en realidad. Eso plantea problemas de interpretación también. Al sur, Félix Arnaud reconstruyó a partir de indicios de superficie la planta de una mansión con patio rodeado de por 3 lados de habitaciones alargadas, en la que veía la residencia del comandante de la plaza, hipótesis que ha sido considerada con cierta reserva por los arqueólogos que intervinieron más recientemente en el monumento, por estar basada solo en indicios de superficie y no haber estado confirmado todavía por excavaciones. Para esta mansión, sin embargo, podría haber sido construido el pequeño hammam, que sí ha sido excavado y restaurado. Aquí los vestigios de época califa encontrados al norte de la zona palaciega, y la mansión que reconstruyó Félix Arnaud, la parte de indicios de superficie, el baño pequeño, cuyo funcionamiento plantea algún problema con sus 2 calderas, y esos aparejos identificados por Samuel Márquez y Pedro Guyarán como de época califal en varias zonas de esta parte de la casa. De época taifa ahora. Si las fuentes escritas no son en modo alguno explícitas al respecto de la configuración de la residencia del representante del califa dentro de la casaba, disponemos en cambio de una descripción relativamente detallada de los palacios taifas intra y extramuros por el autor almeriense Aludre. Esta descripción es bien conocida por los estudios de Secote Lucina Paredes, y su interpretación la retomó y corrigió de forma pertinente nuestro amigo Manuel García Almanza. Creo útil resumirla. Abu Yahya Muhammad Ben Sumadi al-Mutasim Billah realizó grandiosas y bellas obras en la protección de la casaba, en la elevación de su muralla, en la consolidación de la construcción de su sur. Entre estos se encuentran el Qas al-Kabir, o Gran Palacio, que tiene vista sobre el monte Layam, y que por su parte sur tiene un amplio bustan, jardín, siendo la longitud de su superficie aproximadamente la anchura de la casaba. Le sigue al sur un salón, majlis, también amplio, con puertas con adufas, no me explico exactamente lo que es. Le sigue al sur una dar grande, más que estancia y diferente de casa privada, que es una dar, la casa en realidad en sentido estricto, a nivel arquitectónico, eso es otro problema. Le sigue al sur un gran salón mocabarado, y le sigue un patio al sur del que se encuentran unas puertas sobre las cuales hay una balaustrada de las que se ve toda la ciudad y el mar. Y más adelante, Al-Mutasim derivó desde la saquía un ramal hasta detrás de la casaba, y aquella nueva saquía fluyó por debajo de tierra hasta alcanzar el pozo que estableció al norte de la casaba, construyendo una zanía sobre el pozo en la que elevar el agua para llegarse a los jardines, esta vez riad y no bustán, que hemos mencionado en la mansión descrita. Si hacemos abstracción de la polisemia e intercambio posible del sentido de Qas, Dar, Majlis, la descripción del palacio de la casaba parece verosímil, dado las dimensiones del conjunto y los datos arqueológicos y arquitectónicos recogidos hasta hoy. Tal como la excavación permite reconstruir, el cuerpo norte del palacio taifa, el principal, el Qas al-Kabir, apoyado en la puerta califal con aparejo de sogaitismo, consistía en un salón alargado de 79 metros cuadrados más o menos, aquí, presidido al sur por una sala porticada de tamaño similar. 5 columnas de mármol con sus respectivos capiteles constituían el pórtico de 4 vanos, delante del que se extendía el jardín con alberca. Es que veo que el tiempo pasa y voy a tener que resumir, por eso estoy mirando. Los antecedentes de este plano existen en Mania Trasara. Este plano es una clara referencia a estructuras de viviendas de Mania Trasara, pero curiosamente los ejemplos elegidos aquí, no son los más vistosos, es decir, que se abandona en época taifa algo que había nacido en Mania Trasara, es decir, el salón de recepción con sala basilical de 3 naves y antesala perpendicular. Podemos pensar que se abandona sencillamente porque se abandona el califato y se abandona un tipo de protocolo que ya no tiene lugar durante en los reinos de Taifa.
Entonces vemos en esta elección de planimetría, por una parte una referencia directa a la arquitectura omeya y por otra parte un corte porque la estructura política cambia. En cambio, la similitud de este salón con la antesala porticada es encontrar su similar, más elaborado en la aljafería de Zaragoza, el Palacio Udí, más o menos contemporáneo del Palacio Taifa almeriense. Todo ocurre, como he dicho, como si el abandono del protocolo califal se acompañara obviamente del abandono de su plasmación arquitectónica y de la monumentalidad de los grandes edificios de María Trazara. Esta solución antigua adaptada a nuevos tiempos no deja de plantear la cuestión de la función real del conjunto, en el caso de Almería. Residencia solo, residencia y lugar de audiencia, ambas y localización de las tareas administrativas del Estado, sabiendo por otra parte que la administración tal como se practicaba en la Edad Media no implica una arquitectura específica. El proceso no es solo propio de Almería, se da en todos los palacios taifas conocidos, contemporáneos o un poco posteriores, siendo el ejemplo mejor conservado el de la jefería de Zaragoza. Quedaría por saber si en Almería, como en Zaragoza o Toledo, el salón de recepción emidal se vinculó con un oratorio privado. Recordemos que a falta de excavaciones de la ermita del recinto medio, la cuestión de la mezquita de Alcazaba no está resuelta todavía. Aquí en la jefería, este es el oratorio palatino y se supone que teníamos el mismo tipo de estructura en Toledo, en el Palacio Taifa, del cual se conserva la planta del edificio y algunos elementos arquitectónicos. Admitiendo que la presencia almorávide no se acompañó de remodelación significativa de los espacios, lo que me extraña un poco, e ignorando las destrucciones que pudo ocasionar la ocupación cristiana, solo diré dos palabras de la configuración del palacio en época almohade, una vez que Almería hubiera reintegrado el Dar al-Islam. Se hace una ampliación hacia el norte con un nuevo salón, mirador, que da a la parte norte de la ciudad, y se modifica la estructura del pórtico y seguramente es el momento también en el cual se estructura mejor el bustán, el jardín que estaba delante del pórtico. Pero Al-Udí indica también la existencia de otro palacio, esta vez en las afueras de la ciudad, donde Al-Mutasim construyó un bustán y unos qusur. En el centro de estos hay una buhaira, diminutivo de mar o lago, y finalmente gran alberca o estanque extensa, y sobre ella majalis abiertos, solados con mármol blanco, y es conocido este bustán como Al-Sumaadiyya. Esta descripción evoca por supuesto las residencias de recreo, explotaciones agrícolas, las munia, que desde el Emirato rodeaban las grandes ciudades como Córdoba, o siglos después, en época nazarí, la ciudad de Granada. Pero la utilización del término qusur es quizás un indicio de que Al-Sumaadiyya es algo más, muy probablemente una segunda sede del poder político, quizás incluso la principal. Son numerosos en esta misma época, o un poco más tarde, los potentados que por razón de seguridad o por mayor comodidad deciden fijar su palacio en las afueras de la ciudad que gobiernan. Entre muchos casos, recordemos los de Zaragoza, Valencia o Murcia. La jefería de Zaragoza fue levantada a mediados del siglo XI por el soberano Udí al-Muqtadir Billah, a buena distancia de Madinat, doblemente amurallada. El Qasr al-Sahir de Murcia sustituyó con la misma función a la Dar al-Sughra de Ilmar Danish, construido a mediados del siglo XII, en el mismo tipo de situación. Aquí la muralla de Murcia, la Medinat estaba aquí, y el Qasr al-Sahir está afuera de la muralla. En el caso de Zaragoza, vemos que la jefería estaba todavía más lejos. Entonces yo creo que hay que plantearse la cuestión de la localización de la sede de poder en Taifa de una forma distinta de la que se ha planteado hasta ahora y tomar en cuenta esta residencia Sumaadiyya como posible lugar principal del poder.
no he llegado a la mitad de mis papeles y quería hablar ahora de dos temas sucesivamente. El primero es la representación y afirmación del poder del Palacio Taifa almeriense a partir de la arquitectura y de su decoración, y el otro era la misma pregunta a partir de la hidráulica. La primera impresión que tiene el visitante al adentrarse en los vestigios del Palacio del Recinto Central de Alcazaba de Almería es la modestia de las dimensiones, así como el número relativamente limitado de estancias. Si el conjunto no podía imponer admiración por sus dimensiones y proporciones, tenía que hacerlo por otro medio. Esto era la decoración que recubría muros, suelos y probablemente techos. A través de esta decoración, los materiales utilizados, el repertorio iconográfico, el poder político podía proclamar su prosperidad económica, exponer de forma simbólica las fuentes reivindicadas de su legitimidad. Queda por saber si así se hizo en el Palacio Taifa de Almería y, en caso afirmativo, cómo se hizo. Disponemos de dos corpus de datos desiguales, las escasas informaciones brindadas por Al-Udri y los hallazgos arqueológicos brindados tanto por las excavaciones antiguas como por los trabajos recientes, realizados en condiciones a veces difíciles, pero más sistemáticos, y por tanto con resultados en muchas ocasiones novedosos. Veamos primero los datos textuales, los que no he expuesto cuando traté de la planta del palacio. En el salón Majlis Sur, puertas con adufas a la manera de los orientales, si bien más raras en el grabado, con superficies, es decir, suelos y zócalos recubiertos de mármol blanco. Al sur de ese salón, pasado el bustán, una gran estancia dar con toda clase de dorados extraordinarios. Más al sur, un gran salón, Majlis, mocarabado, con ménsulas decoradas, esculpidas y con incrustaciones de excelente oro, con pavimentos y zócalos de mármol, con inscripciones esculpidas, el patio y las puertas. Los vestigios de decoración arquitectónica que han llegado hasta nosotros son pocos y muy fragmentarios, salvo los capiteles. En muchos casos también ha existido cierta confusión entre las piezas procedentes de los palacios taifas y de la mezquita Al-Hama, por razones de conservación en la historiografía de la investigación. Aunque los estudios más recientes han permitido restablecer cierto orden. Natasha Kubis ha trabajado sobre la yesería y yo mismo los capiteles. Dentro de la Alcazaba nos faltan los datos de las excavaciones antiguas que habían permitido localizar precisamente estos elementos, tanto en la secuencia estratigráfica, es decir, la cronología, como en el espacio, es decir, la posición de origen. No evoco aquí la epigrafía, de la que muy pocos fragmentos han sido relacionados con la Alcazaba, y hay aquí especialistas que podrían hablar mucho mejor que yo de ese tema, pero recuerdo que Al-Udri menciona los zócalos del Gran Majlis Sur y los ménsulas esculpidas y con inscripciones. En todo caso, la dicotomía entre la información textual y la arqueológica no es propia solo de la epigrafía, sino que es general al conjunto del repertorio ornamental. La primera tipo de decoración que quería presentar era este elemento de zócalo pintado a Almagra, y solamente decir brevemente que se inscribe en dos tradiciones. La primera tradición sería, lo veremos después, de nuevo los Omeyyas de Córdoba. No tenemos equivalentes de zócalos pintados de este tipo en María Tarzana, pero tenemos también los de mármol. Pero lo que más interesante quizás son esos zócalos pintados de las casas de época probablemente almorávide, arrasadas en el momento de la ampliación de la mezquita Al-Qarawiyyin en Fez en 1934. La foto es muy mala, pero es que hay muy pocos ahora, no está publicada como tal la excavación que se hizo. Vemos elementos por aquí muy similar a esos elementos, aunque un poco más evolucionado, lo explicaba el desfase cronológico de unos decenios, quizás 20 o 30 años. Y aquí esos tableros de María Tarzana en mármol, que en cambio son un poco menos evolucionados que los de Almería. Es decir, que tenemos estos zócalos pintados de la Alcazaba muchísimo más elaborados que los zócalos conocidos de la Chamca desde hace tiempo, y que encajan en esa doble tradición, herencia omeya
y anuncian los almorávides, o es que eran ya almorávides, porque al fin y al cabo la datación de esos elementos que han encontrado fuera de contexto se basa excesivamente en análisis estilístico. El otro tipo de decoración son las yeserías, que han llegado a nosotros muy fragmentadas. Ven aquí un elemento de los estudiados por Natasha Kubich, y una vez más encontramos que construirá una sublación casi exacta en esos estucos de la Carawín de Fez. Explicó que la Carawín se extendió hacia el sureste, la Qibla se adelantó, se arrasó para ello casas que se compraron y se construyó por encima de esas casas. Los zócalos que hemos visto antes son los zócalos de casas anteriores a la ampliación. Los estucos que vemos aquí son estucos que ornaban la Qibla inicial de la Carawín antes de su extensión y reconstrucción de la Qibla. Entonces estamos delante de estucos almorávides, sin lugar a duda, anterior a 1124. Y vemos aquí esos elementos que son realmente casi iguales. Yo he querido insistir sobre los paralelos con Fez para que vean hasta cuál punto la cultura material y la expresión artística del Magreb, sobre todo del Magreb occidental y de Al-Andalus, en realidad evolucionan de forma similar. Nunca podemos saber si los talleres son andalusí o magrebís. Los talleres se mueven. Podría dar ejemplos de talleres de Marrakech que también proceden seguramente de Al-Andalus, o también talleres marroquí que han ido al Andaluz bajo los almorávides cuando el control político era debajo de la misma dinastía. El otro gran problema es el de los capiteles. Como he escrito mucho sobre capiteles, voy a pasar muy rápidamente. El problema es complejo. Como ven, se caracterizan los capiteles de Almería primero por haber estado mezclados los de la mezquita y los de la Alcazaba, y quizás los de la Chancla y quizás los de otros monumentos desconocidos. En todo caso, son extremadamente heterogéneos. Es imposible decir que todos esos capiteles proceden del mismo lugar, ni siquiera del mismo palacio. No se puede construir una serie coherente, incluso dentro de los que sabemos que proceden de Alcazaba, lo que plantea un problema serio sobre su localización inicial y sobre la existencia de otros palacios dentro de Alcazaba. En todo caso, lo que es muy significativo es que no hay canto esculpido, se recurre siempre a corintizante de una o dos coronas y a compuestos de una o dos coronas. En esto se sigue muy de cerca la tradición omeya establecida a partir de Alakam II, la segunda ampliación de la mezquita de Córdoba, pero con una factura de calidad muy inferior, como vemos aquí. Aquí abajo son probablemente capiteles procedentes de la Chanca, pero este capitel, por ejemplo, este es de la mezquita y este es probablemente del Palacio Taifa. Aquí ven los capiteles que he atribuido a los palacios Califa y ven que incluso de esa serie hay mucha heterogeneidad, incluido en la concepción, el modo de esculpir. No voy a entrar en esos detalles. Este capitel enorme es uno de los más grandes capiteles que conozco, mucho mayor que los de la mezquita de Córdoba. Está en el Museo Arqueológico de Almería. Se dice que procede de Alcazaba. Si realmente procede de Alcazaba, no puede ser del Palacio Taifa, es demasiado grande, procede de otro edificio que no controlamos para nada. Y hay otra serie que quizás podrían proceder de Alcazaba, pero no me... Entonces, vemos aquí una diferencia respecto a los estucos y a los zócalos pintados, que son de muy buena calidad artística. Los capiteles de Almería, al centro del siglo, son realmente malos de factura, y sobre todo corresponden a una especie de evolución de inercia desde los modelos califales omeyas de Córdoba, sin realmente la calidad una vez más estilística. Es en contraste total esta vez con el arte taifa de otros reinos, como el de Zaragoza o Toledo, donde se elabora un arte que está en ruptura, que hace referencia a lo omeya, pero que introduce rupturas para proclamar
la legitimidad, de cierta forma, la identidad de la nueva dinastía. Presento aquí un capitel de Toledo, ven la diferencia, es absolutamente drástica. Los capiteles de Zaragoza, en otro estilo, serían también muy llamativos. Y solamente una palabra de algo que no viene necesariamente de la Alcazaba, pero que me plantea muchos problemas, este bajo relieve de mármol, del cual Manuel Gómez Molino decía que procedía de Gador, que en realidad parece que procede realmente de las afueras de la muralla de Almería, pasado la Rambla, y que me plantea los problemas de saber dónde estaba localizado. Aquí tenemos sí un arte muy elaborado y un arte muy oriental. He puesto aquí exprofeso, bueno, representa una cena de banquete, que en sí es una representación del poder, la representación del califato a menudo, lo encontramos en muchos sitios, incluso en Marietta Zara, en obras de marfil o en cerámica, etc. Un personaje aquí con este vestido y con la copa que tiene en la mano. Aquí les enseño un bajo relieve supuestamente fatimí de Ifriqiya, donde el califa, con su corona característica, tiene una misma copa aquí, está acompañado aquí por un músico. No sabemos lo que hace el personaje aquí, quizás era también un músico. Este bajo relieve está fichado por ahora del siglo X, podría ser también un poco posterior, podría ser Siri del siglo XI, y estaríamos en el mismo momento, en este caso, de creación artística. Es decir, que lo que no se ve en los capiteles sí que se ve en este bajo relieve, es decir, a la vez la reminiscencia califal y la calidad de factura. Vuelvo al palacio que me interesa realmente, es el palacio extramuros, y no voy a seguir mis papeles porque creo que pasó mi tiempo ya. No, otra pregunta sería, otra cuestión será el famoso Salón Mocaravados, del cual habla Aludri. Mocaravados, es decir, decorado con mucarnas, las estalactitas que después se desarrollan en todo el arte andalusí. Manuel Asen no cree, dado lo que he enseñado antes de los capiteles y otros tipos de decoración, dado la cierta planitud y falta de inspiración de algunos elementos de cultura material, que el mocarábe hubiera podido ser introducido en el andaluz a través de Almería, porque en este caso hubiera sido la primera vez que se utilizaba el mocarábe en la arquitectura andalusí. Y apoya una hipótesis que en realidad no era la palabra mucarnas, lo que sería el manuscrito, sino mucarbas, que es un tipo de escultura un poco peculiar, bastante mal definido por esa parte. Yo no estoy tan de acuerdo porque sabemos que el reino de Taifa almeriense tenía una relación bastante fuerte con el reino de los Banu Hamad del Magreb central. Hay bastante hallazgos de cerámica hamadí en Almería, de excavaciones de urgencias, y sabemos también que uno el emir de los Banu Sumadí se refugia en algún momento en la corte de los Banu Hamad, en la cala de Banu Hamad, allí donde aparece por primera vez los mucarnas en el Magreb central y occidental. Entonces yo no veo descabellado pensar que este lazo estrecho que existía entre los dos reinos hubiera podido ser el eje por el cual las mucarnas hubieran penetrado en el andaluz, pero seguirá para mucho tiempo, creo, como hipótesis. Quería, después de esas palabras sobre la decoración, insistir sobre el tema del agua y del poder. En una zona como Almería, que es una zona esteparia, más que en otras zonas del Andaluz todavía, pero igual que Medio Oriente o gran parte del Magreb, controlar el agua es controlar la población, controlar los recursos, y la posesión del agua, manifestar esta posesión del agua, es afirmar su poder. Y en este caso, el Palacio de Sumadía, donde se describe la Gran Mujaira, es decir, la inmensa alberca, yo creo que llama la atención, y hay que situarlo respecto a los antecedentes y a los paralelos o los descendientes de esta creación, del cual ignoramos todo, salvo la presencia de la alberca y los kusur alrededor.
viene de lejos, ¿no? Esta creación de palacios extramuros asociados a grandes albercas. Es el Medio Oriente la herencia de los paraísos helenísticos y se desarrolla después en todo el Magreb, en la época islámica. Voy a enseñar unos ejemplos. Este es el de Rakata, la capital de los Emires Árabes, a las puertas, a 8 kilómetros de Kairouan. Es más que un palacio, es un conjunto de palacios que se dio el nombre de Madinat, pero ignoramos su estructura. En todo caso, aquí tienen dos palacios, uno aquí, otro aquí. Este, el Dar al-Sam, es contemporáneo de la fundación de la ciudad. Este Dar al-Bar, es decir, la casa de la alberca, y tenemos delante de este Dar al-Bar una inmensa alberca de 140 metros de largo y 80 metros de ancho. Eso es algo que podría haber sido Sumatía en Almería. Y esta tradición se va a mantener con los almohades y ampliar con los almohades. Ellos construyen dos buhaira. Buhaira es el nombre que se utiliza también para Sumatía en Almería. Una buhaira en Sevilla y otra buhaira en Marrakech, que ha acabado siendo el Agdal ahora. Tenemos descripciones, era el mismo arquitecto que construyó las dos, de una familia oriental de Al-Ándalus. Y son fincas enormes, el Agdal de Marrakech, aquí está el Palacio Real y la Casaba de Marrakech, y el Agdal delante con sus 3 kilómetros de largo, sus dos grandes albercas de 200 metros de lado, del cual enseñó una de ellas con una isleta artificial central, bien descrita por las fuentes históricas y seguramente el jardín medieval mejor conservado hoy en día, en curso de estudio por Julio Navarro. Esta jardinería monumental, no voy a entrar de qué sería esto, tiene una función muy completa. Las albercas serían para entrenar las tropas a los combates navales, los soldados aprendían a nadar, se daba espectáculos náuticos en las albercas. Era una zona de recreo, era una enorme finca de producción agrícola también, tal como debía ser en Almería. Pero esa hidráulica monumental está asociada a una hidráulica pobre, entre comillas, sencilla. Eso es la toma de agua sobre el río Urica, que alimenta esas grandes albercas. Eso para relativizar siempre lo que es el poder. Es decir, se manifiesta el poder donde hay que hacerlo, si no hay que hacerlo, en la toma no se hace. Y entonces esta Sumatía tiene equivalentes también en la península, además de la Buhaira de Sevilla, un poco más tardía que ella, pues los palacetes de Monteagudo en Murcia, en la Huerta Murciana, con el castillejo, el castillo, una grande alberca aquí, otra aquí, un sistema de acequia y el palacio de Larache más allá con sus albercas también. Controlar el agua, manifestar, si posee agua, es manifestar su poder. En la Alhambra, en la Alcazaba es más difícil. En época califal se recurre solamente a aljibes, no se puede manifestar de la misma forma. He señalado por ahora solamente esta foto de locataria sobre las infraestructuras hidráulicas que se tuvo que construir en época califal cuando no había otro modo de abastecerse que el agua de lluvia. Sabemos por las fuentes escritas, ya he citado a Ludwig, que se deriva agua de la acequia principal que en Sumatía deriva de la acequia que abastecía la mezquita, un ramal que llega debajo de la Alcazaba, se excava un pozo que saca el agua de este ramal y permite con una noria abastecer el conjunto del recinto y los jardines y los baños, que son los grandes consumidores de agua. No se trata solamente de beber agua, sino de manifestar una vez más a través de elementos superfluos, entre comillas. Es un sistema conocido, se ha aplicado más tarde en la Alhambra de Granada, aquí con el conjunto de los albercones,
donde un túnel saca el agua de una acequia. Este agua se sube a través de una noria a albercas a nivel superior que permiten regar una superficie mayor. Se utiliza en Almería, en la hidráulica tradicional rural, en el Valle de Andarax. Estudiamos unos casos con mi amiga Marie Bertrand, donde se amplía el territorio regado a través de norias que sacan el agua de acequias que toman el agua del río. Es decir, en su principio es simple. A la hora de Granada, el pozo es de unos pocos metros, unos 10 metros creo. En Almería tenemos 80 metros en la parte superior de la Alcazaba. El trabajo de topografía que hay que hacer, no hablo solamente del trabajo de minería, pero el trabajo de topografía que hay que hacer para que la acequia pase debajo del cero, que un pozo baje justo encima de la acequia, es un trabajo bastante complejo en aquel momento donde no existían instrumentos de topografía desarrollados. Esto es también el poder. De la misma forma que los grandes jardines donde el emir se rodeaba de intelectuales, de geóponos, agrónomos, donde se hacía experiencias de botánica, eso lo sabemos también por las fuentes, donde se controla la naturaleza, aquí se controla la técnica de forma también evidente. Otro aspecto también complejo que no está resuelto del todo, ni siquiera para el segundo sistema de noria que hay en el primer recinto, es que si hacemos el cálculo, para un pozo de 80 metros, una cadena de arcaduces pesa casi 250 kilos, con la mitad de los arcaduces vacíos a la bajada y la mitad llenos a la subida. Eso dudo mucho que una noria tradicional con un animal de tracción pueda hacerlo. En todo caso, tenemos aquí, con el control del agua dentro de la Alcazaba para elementos superfluos que son los baños o los jardines, otro elemento de manifestación del poder, creo que más eficaz para el imaginativo colectivo medieval que algunos capiteles. Presenta aquí, es de la zona del trabajo ahora en Argelia, la Caracrima, que es el equivalente de la Alcazaba de Almería respecto a la ciudad de Cetrata, que se extiende debajo de las dunas que veis aquí. Y aquí también se ha hecho, y son 70 metros de pozo, pero lo que se va a buscar es el acuífero, es decir, cuál sea el punto donde se va a excavar, se va a llegar al agua, no como en Almería. Y el sistema no es una noria, es un sistema sahariano de tracción importado de Yemen, una tracción horizontal, y se sube solamente un cubo de cuero cada vez que el animal hace el camino a lo largo de este camino de tracción. Aquí está el pozo. Es decir que enseño este ejemplo para que vean la disproporción de las obras que se han hecho con la utilización que se ha hecho de ellas. Voy a pasar totalmente a saltar la última parte que era sobre el impacto de la Alcazaba en la red castral de Almería. Eso se puede leer de la forma en otros artículos, y era solamente retomar hipótesis sobre cómo se ha desarrollado la red castral en época islámica en la zona almeriense, en la zona de Andalucía del oriental, en todo caso también, donde no hay una jerarquización respecto a las ciudades, sino dentro de la red mismo de Usul, entre unos Usul de mayor tamaño con nombramiento posible de gobernadores y otros Usul de menor tamaño que son la emanación directa de las poblaciones rurales. Nos lleva a otros temas. Voy solamente a leer la conclusión. Para concluir brevemente esta presentación, quizá quería insistir en la necesidad o la obligación, si se quiere entender de verdad lo que fue la Alcazaba de Almería, de adoptar una aproximación comparatista. El conjunto monumental ha sido demasiado maltratado a lo largo de su historia para aportar por sí solo todas las respuestas a las preguntas pendientes. Me he centrado por mi parte en la época taifa, por el carácter conmemorativo de este ciclo de conferencia, el milenio del reino de Taifa. Sin embargo, el papel de la Alcazaba y su razón de ser tiene que enfocarse en la larga duración y enmarcarse en un ámbito geográfico muy amplio. Solo en un segundo tiempo podemos reducir la escala de la reflexión, la de Al-Ándalus primero, la del reino almeriense en un segundo momento.
Hay que ser consciente que en el momento en el que nace Almería como principal puerto del Andaluz, procesos idénticos se dan en la orilla opuesta del Mediterráneo, o que los reinos de Taifa peninsulares tienen enfrente sus equivalentes en Magreb central, y hablando de los reinos del Banu Hammad, por ejemplo, pero hay otros reinos anteriores. Solo así se podrá valorar a su justa medida, que es mucho, las realizaciones de los emires Sumatí, de las que tanto nos queda por conocer. Nacida de la voluntad de un califa y bajo la presión militar de otro, Almería no es, sin embargo, en sus inicios una ciudad dinástica, capital de Estado. Solo lo es durante un poco menos de 80 años, y su alcazaba es el testigo esencial y también el actor esencial de este acontecimiento. Su estudio, el análisis de los datos disponibles a partir de las fuentes escritas y materiales, ha mostrado una extraña paradoja. La importancia económica de la ciudad, actividad portuaria, el centro de producción de artesanía de lujo, cultivo de seda, etc. Y el impacto de esta pujanza, en particular el impacto arquitectónico, no han sido directamente proporcionales ni contemporáneos. Habrá que encontrar el porqué, que incluye quizás una cierta nivelación social en esta parte del Andaluz. Para finalizar, quería subrayar un hecho innegable, pero que se tiende a olvidar en las condiciones económicas sociales actuales. Los principales progresos registrados estos últimos años en la comprensión de lo que fue la Alcazaba y lo que fueron sus relaciones con la ciudad que dominaba, al menos topográficamente hablando, ha sido brindado por la arqueología de urgencia en la ciudad, cuyos resultados no han sido explotados todavía suficientemente, y sobre todo por lo que concierne el tema tratado esta tarde, las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la propia Alcazaba en los años 2000 y pico. La Alcazaba ha mostrado que a pesar de las evaluaciones pesimistas que se impusieron un tiempo, es todavía una valiosa reserva arqueológica. Confío en que pronto pueda volver a ser objeto de una investigación arqueológica de calidad, alejada de las sobreinterpretaciones que prevalecieron también un tiempo, y que puede echar así una luz nueva sobre esta fase tan importante de la historia de la ciudad y del país en general. Muchas gracias.